dónde aplica puntualmente, o dónde se aplican también estos gemelos digitales en la minería y puntualmente en plantas concentradoras. Bueno, primero que todo, ¿qué es un gemelo digital? En términos generales, esta es como la definición clásica. Un gemelo digital básicamente es una réplica virtual de un equipo, sistema o proceso físico que permite su monitoreo, simulación y optimización en tiempo real. Ahí la palabra clave es en tiempo real. Y los componentes básicos, en términos muy generales, son la interconexión con terceros, evidentemente, porque dado que es en tiempo real, necesita conectarse, por ejemplo, con PLC, con los mismos equipos de terreno, los molinos, las celdas de flotación, etcétera. Tiene que contar con una red de comunicaciones, evidentemente, porque todos esos sensores van a comunicarse y van a transitar por algún lado, y es importante que cuenten con una red de comunicaciones, y también una plataforma, porque evidentemente el sistema digital es un software que va montado sobre servidores, y hay toda una arquitectura sobre la cual están montados estos sistemas. Básicamente, el motivo por el cual se utilizan los gemelos digitales son porque, evidentemente, al tener una réplica de un equipo o un sistema o un proceso físico, permite mejorar la toma de decisiones, porque permite hacer simulaciones con datos reales en línea y con eso, y en base a eso mismo se hacen simulaciones y se toman decisiones de mejor manera y mitigando riesgos, evidentemente. Mejora las capacidades predictivas. Aquí es la clave, por ejemplo, y uno de los más beneficiados, creo yo, de la implementación de gemelos digitales son las áreas de mantenimiento, porque permite tener mejor predicción de desgastes de equipo, de eventos que puedan ocurrir y de manera de generar alertas tempranas para tomar acción. Y el mismo gemelo digital también, vamos a ver más adelante, puede tomar esas mismas acciones. Permite optimizar la eficiencia, el desempeño del proceso, evidentemente, dado que permite ejecutar ciertos escenarios y en base a esos escenarios elegir el más óptimo dependiendo lo que se requiera para determinado momento y optimizar y llevar la operación a puntos de óptimo. También reduce los tiempos de detención, dado que permite prevenir que se generen fallas y con eso también permite tomar acciones preventivas de mejor manera, disminuyendo los costos de mantenimiento y detención del equipo y su impacto en la operación. Y también un tema que es importante, sobre todo hoy en día, porque hasta aquí hemos hablado, todos los ejemplos han sido en temas operativos, cuando ya estamos hablando de una operación que está funcionando, pero también previo a eso, durante la etapa de construcción, diseño y comisionamiento, también se utilizan gemelos digitales en distintos niveles, pero también se utilizan sobre todo para el diseño y el precomisionamiento o comisionamiento virtual. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y también quería hacer un alcance acá, porque muchas veces me he dado cuenta que a veces se confunde un poco o se piensa que el gemelo digital es básicamente o únicamente un simulador mejorado, pero es más que un simulador, efectivamente, o sea, evidentemente, un gemelo digital permite simular, pero no es solo lo que hace, o sea, no solamente, porque el propósito, ahí la diferencia, un simulador tradicional, que es un modelo de un sistema, pero que está aislado, o sea, es una simulación offline. Pero como vimos anteriormente, por eso lo destaqué al principio, el gemelo digital, dado que tiene información o datos en tiempo real, es un simulador online, y es una réplica, además de ser un simulador, es una réplica del sistema físico completo y en tiempo real. Eso es importante, eso, o sea, está recibiendo datos al mismo tiempo que lo está generando la operación. A nivel de conectividad, evidentemente un simulador por lo general no están conectados, sino que uno le ingresa datos de forma manual, y muchas veces son datos históricos sobre ciertos modelos matemáticos, fenomenológicos, hace ciertas predicciones, pero que evidentemente no es lo mismo que algo que está conectado en línea y que tiene una cantidad de datos mucho mayor, además. También la actualización, como dije, es manual muchas veces. Uno tiene que cargarle datos, mientras que acá los datos son ingresados automáticamente y en tiempo real. Tiene una mayor capacidad predictiva, por ejemplo, el gemelo digital, a diferencia de un simulador tradicional, y la interacción también de una simulación tradicional solo permite la observación de resultados de los escenarios predefinidos, pero en cambio un gemelo digital
permite hacer ajustes también, ajustes en línea, y ir creando también distintos escenarios, porque como es un gemelo, uno puede generar distintos escenarios, probarlo, y si no funciona, ver otro. Y hoy en día, con inteligencia artificial, eso incluso es mucho más eficiente. Y también en diseño, porque muchas veces también se utiliza hoy en día, sobre todo en diseño y validación de nuevos procesos, una nueva línea de flotación o una nueva línea completa de combinación. Se puede evaluar su desempeño antes de que incluso se comisione físicamente, reduciendo la cantidad de errores que se cometen en el comisionamiento y evitando también riesgos y potenciales costos y extensión de tiempo del proyecto. Y acá también, ¿de dónde parte todo esto? ¿Cómo nace la idea, el concepto de gemelo digital? Estrictamente hablando, parte o se acuña en 2002, pero en realidad como concepto empezó a levantarse en la década del 60, más bien 70. Ahí justamente esto ocurrió cuando ocurrió una falla en la misión del Apolo 13, donde una explosión en un tanque de oxígeno que generó que la energía de la misma cápsula se empezara a acabar. Y los ingenieros de la NASA en ese entonces lo que hicieron fue hicieron réplica física del módulo, y con ciertos modelos matemáticos y computacionales, pero a la época no eran muy avanzados, pero trataron de hacer un mímico de lo que sería la sonda espacial, de alguna manera, y de eso evaluar distintos escenarios, primero replicar la falla, y en base a eso evaluar distintos escenarios para que pudieran recuperar la normalidad. Eso fue como los primeros indicios, digámoslo así, donde después se empezó a pensar que eso podría ser algo útil también, no solo ahí, sino también en otras industrias. Después nos saltamos varias décadas, a principios de la década del 2000, donde se le atribuye el acuñar el término propiamente tal al doctor Michael Greaves de la Universidad de Michigan, en el contexto de, él está asociado al desarrollo del concepto del ciclo de vida de producto, asociado a la fabricación de productos, a la manufactura básicamente. Pero ya en la siguiente década se empezó a utilizar en temas más industriales. De hecho, una de las primeras empresas que aparece utilizando estas herramientas, esta tecnología, es General Electric, para su diseño y operación de turbinas y motores de avión también. Ahí ellos fueron de alguna manera los precursores a nivel industrial, si se quiere, a gran escala, en utilizar esta tecnología para el desarrollo de sus productos, sobre todo por la criticidad que tiene. O sea, evidentemente la industria aeronáutica es una de las más exigentes en temas de calidad y aseguramiento de las operaciones de sus equipos, porque evidentemente se echa a perder un motor de un avión, no es lo mismo que se echa a perder un motor de un molino, hay grados de magnitud distintos en cuanto al impacto en riesgo. Ya pasada la segunda década, la industria minera empezó a ver con buenos ojos esta tecnología que ya había estado probada en otras industrias más o menos parecida, por lo tanto la transferencia de tecnología a la industria minera era más simple. Y se empezaron a adoptar estos modelos para empezar a optimizar las operaciones y mejorar la predictibilidad de esos procesos utilizando modelos fenomenológicos, estadística y otras técnicas también que permitían tomar decisiones en línea. Ya en el último tiempo hemos visto un salto cuántico, si se quiere, con el advenimiento de la tecnología de la inteligencia artificial y machine learning, que han permitido mejorar aún más la calidad de predicción y la calidad de toma de decisiones que poseen los gemelos digitales. Y hoy en día eso ya es un desde. Así que estamos justamente en una época de muchos cambios tecnológicos y no me atrevería a decir cuál va a ser el próximo salto, porque en realidad la tecnología está evolucionando cada vez más rápido a nivel exponencial. Por lo tanto, probablemente en la próxima década vamos a ver otro impacto donde el gemelo digital va a evolucionar de otra manera. Y bueno, también qué es lo que ha permitido de alguna manera que esta tecnología que partió inicialmente como concepto, como idea en la década de los 70, se formalizó en el siglo 2000 y ahora se está utilizando, pero ¿qué fue lo que permitió habilitar, sobre todo en la última década, digamos así, el que se utilice de manera intensiva y extensiva en la industria minera? Bueno, básicamente también otros desarrollos tecnológicos que apalancaron los gemelos digitales. Por ejemplo, el Industrial Internet of Things, el IoT, que es el IoT, pero
para entornos industriales, de la mano también de sensores inteligentes que han permitido, a través de circuitos integrados embebidos, tener toda esta tecnología en un solo dispositivo. También tecnología de comunicaciones, como el 5G, que también ha permitido que se puedan transmitir más datos y con una mejor calidad y confiabilidad, con baja latencia, etcétera. Lo que mencionábamos recientemente, la inteligencia artificial también ha sido un gran aporte para el gemelo digital, dado que permite predecir fallos de equipo, aprende también del aspecto dinámico de un proceso y del comportamiento del equipo, lo cual permite a su vez tener una mejor toma de decisiones en cuanto a evitar fallas o a eficientar procesos. También el desarrollo de computación en la nube. Si bien es cierto, hoy en día estamos todavía de manera siguiente usándolo, pero es un potencial, yo creo, de futuro, dado que permite el procesamiento de grandes cantidades de datos, de la mano también de otras técnicas como Edge Computing, que se usan, por ejemplo, en el entorno minero. Tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual se utilizan también, sobre todo, para efectos de entrenar al personal dentro de los gemelos digitales, dado que permite acceder a ellos virtualmente y, por ejemplo, pasear por la planta virtual y identificar visualmente, por ejemplo, ciertos problemas y también entrenar al mismo personal. Así que también es una tecnología que se integra y que apalanca también y permite sacarle más provecho al gemelo digital. Y Big Data. Un poco, Big Data va de la mano también de los IoT, porque la tecnología IoT ha permitido generar cada vez más una cantidad de volumen de datos cada vez mayor, porque anteriormente estaba la instrumentación de campo tradicional, que ya significaba una cantidad de datos bastante abultada, pero ahora con el advenimiento desde hace ya unos años atrás de los IoT, la cantidad de datos ha subido de manera también exponencial y por tanto se requiere una estrategia de manejo de datos que aborde el tema del Big Data. Y bueno, y también fuera del ámbito minero, también este tipo de tecnologías se utilizan en otras industrias, por ejemplo, en la industria de energía, para el diseño tanto desde subestaciones hasta línea de transmisión. Por ejemplo, en una línea de transmisión se puede modelar la línea de transmisión completa, de manera, por ejemplo, de ver qué tan bien coordinadas están las protecciones, cómo le afecta el clima, y evaluar distintos escenarios, por ejemplo, climáticos o de sobretensiones, o qué pasa si una central se cae, cómo afecta eso, cómo impacta en los transientes de la línea completa. Entonces, esos géneros digitales también en el ámbito de la industria energética se están empezando a utilizar mucho porque también se les puede sacar mucho provecho. En la creación de estructuras como edificios o puentes, también se están empezando a utilizar muchas estas tecnologías, dado que permiten también tener una réplica virtual del puente físico o del edificio, de manera de simular todos los sistemas que, por ejemplo, en este sistema contra incendio, sistema de aire acondicionado, o en un puente, también, por ejemplo, evaluar con variables climatológicas que las pueden incorporar en línea, cómo se comporta el puente con ciertas velocidades, de manera de ir mejorando el diseño por un lado, pero también cuando ya el puente está construido, por ejemplo, de prevenir o prever potenciales, no sé, afectaciones que puedan ocurrirle al puente y se puedan detectar tempranamente. Bueno, manufactura es como lo que de alguna manera partió anteriormente en la minería, donde la aplicación es más o menos directa, donde se utiliza para desarrollar el producto y se ve cómo ese producto se va ensamblando, por ejemplo, la línea de producción y qué problemas puede tener, etcétera. El mundo automotriz también la misma línea se utiliza. Y también algo que me llamó también la atención, y no sé, por lo menos acá en Chile desconozco si se usa, no sé si en Perú, pero la planificación urbana, porque efectivamente la planificación urbana yo creo que ahí es donde podría tener un gran impacto, porque permitiría, por ejemplo, a una inmobiliaria, una constructora, hacer el género digital de un conjunto habitacional, de, no sé, un barrio completo que se vaya a desarrollar de aquí a años más, y ver cómo ese barrio, ese conjunto habitacional impacte
va a impactar en el entorno donde se va a construir. Por ejemplo, cuál va a ser el impacto en el flujo vehicular, cuál va a ser el impacto a nivel de, no sé, temperatura ambiental, etcétera, y se pueden evaluar esos impactos también para ver cómo se pueden mitigar no sé, y de alguna manera ver qué alternativas se pueden hacer, implementar para evitar ciertos posibles daños colaterales que se pueden generar por efectos de la construcción misma. Así que también tiene, yo creo, un gran potencial en la industria inmobiliaria, construcción. Y ya hablando puntualmente ahora, yéndonos de lleno a su aplicación en minería, un poco ya lo hemos abordado en ciertos aspectos, pero yo pienso que estos son los cuatro principales factores de importancia de por qué tener un gemelo digital en la industria minera. O sea, la optimización de procesos es como el desde, es de lo que se ha venido haciendo antes de que incluso existieran los gemelos digitales con el mismo sistema de control avanzado, se estaba pensando en la optimización de procesos. Ahora, el tener gemelos digitales tiene un paso mucho más allá, donde tú puedes simular ciertos factores, ciertos cambios en los procesos y cambios también en los settings del mismo control avanzado o control regulatorio y ver cómo eso afecta y tomar decisiones, sumado de la mano que la inteligencia artificial, si tú le agregas eso, puedes tomar decisiones mucho más mejores porque además puede aprender de sus errores, lo cual es mucho más enriquecedor y apalancado evidentemente de todo lo que es el género digital. También mantenimiento predictivo. Bueno, ya yo creo que más o menos hasta esta altura nos queda claro que el monitoreo en tiempo real sirve para evitar que fallen los equipos, evitar que se... Ahí eso tiene un uso muy particular en la gestión de activos, porque evidentemente cuando uno usa bien el activo se desgasta menos, por lo tanto sufre menos falla y a su vez, por tanto, significa una reducción del costo de repuesto. Entonces tiene un impacto también a ese nivel. Y extender la vida útil también de los equipos, porque permite que se los trate mejor, por decirlo de alguna manera. En seguridad también es súper relevante el uso de gemelos digitales, porque además de lo evidente que permite simular potenciales fallas, qué pasa si el motor se pasa de revolución en tanto, qué pasa con la correa, por ejemplo, y simular distintos escenarios para cuál otro sistema se podría haber afectado, o por dónde saltaría el motor o la correa, no sé. Entonces, ese tipo de cosas se pueden simular para por ejemplo, poner barreras físicas, porque por ahí justo hay un tránsito de personas, etcétera. Entonces, permite también simular esas fallas. También simulación de evacuación de emergencia, o sea, ya con tecnología, utilizando tecnologías como realidad aumentada o directamente realidad virtual, se pueden hacer estas simulaciones de evacuación ante distintos escenarios de emergencia a través de la utilización del gemelo digital. Y también, evidentemente, permite generar alertas tempranas cuando se empiezan porque también permite detectar tendencia a aumento de temperatura, tendencia a aumento de velocidad o disminución de velocidad dependiendo, y eso permite también generar alertas tempranas para tomar acción. Y lo que hablé hace un minuto también, que yo creo que es muy importante, porque el comisionamiento virtual es algo que los proyectos, yo pienso que es como venían soñando hace mucho tiempo. Yo trabajé también mucho tiempo en proyectos, y las puestas en marcha son complejas, porque claro, tú puedes tener tú una planificación, pero aún así existen cosas que escapan de tu alcance, y el tener la planta o el equipo o lo que sea que tú vayas a instalar como nuevo, que lo puedas modelar antes y ver cómo se va a comportar cuando es que tú lo instales con variables reales de proceso, cómo se va a comportar, no sé, pues instalas un molino, ¿sabes cómo se va a comportar con la distribución de carga ahora con respecto al resto de los molinos y cómo eso va a impactar agua abajo del molino? Entonces, todas esas dinámicas tú las puedes simular previo al comisionamiento físico permanente tal. Entonces, tú ya con eso puedes adelantarte a potenciales problemas. Entonces, tú ya reduces drásticamente la cantidad de potenciales problemas que te pueden ocurrir en el comisionamiento real o físico. Eso se agradece bastante porque además de reducir tiempo, cause problemas de seguridad o complicaciones de seguridad y evidentemente costo, derechamente. Y también permite simular estrategias de control, que es lo que también de la mano de la conexión con el mismo género digital, ya sea de un equipo, porque el género digital se puede establecer en un equipo, en un sistema, en un proceso completo o en una planta completa. Es escalable.
Y bueno, lo que mencionaba anteriormente también, de alguna manera la inteligencia artificial en minería, al igual que en otras industrias, ha sido clave para su desarrollo, porque el gemelo digital, claro, partió hace un tiempo atrás, pero hoy en día su uso ha sido optimizado, si se quiere así, gracias a la inteligencia artificial y el análisis de datos, que hoy en día con las herramientas que tenemos permiten sacarle mucho mayor provecho al gemelo digital que lo que se hacía, no sé, incluso no hace tanto tiempo atrás, 5 años atrás. Hay en la línea de mantenimiento predictivo nuevamente, que son los tres focos principales que le llegan directamente a los procesos mineros, ¿no? Optimización, simulación y mantenimiento predictivo. La simulación en tiempo real. Como dije anteriormente, si bien es cierto, el gemelo digital no es solo un simulador, pero claramente una de sus funciones, sus razones de ser es permitir simulación, pero en tiempo real, no offline. Permite evaluar distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué ocurre si se reduce el flujo de agua en el espesador? ¿Qué ocurre si se aumenta la granometría que pasa a la clasificación hacia la flotación colectiva? ¿Qué ocurre si hay un rebase en el reladucto, en el concentraducto, etcétera, etcétera, etcétera? Que permite evaluar distintos escenarios antes de que ocurra. Y por lo mismo ayuda a tomar decisiones basadas en datos. De hecho, dicho sea de paso, todos estos gemelos digitales hoy en día se están utilizando en los centros integrados de operaciones, porque ahí es donde uno tiene la cadena de valor completa, de mine to port. Entonces ahí justamente ahí ya no se toman decisiones en base a óptimos locales, sino a óptimos globales de una mina completa, de la mina hasta el puerto. Y por lo tanto, el beneficio es mucho mayor. Y también se integra control automático de procesos, regulatorio, APC, actualización en tiempo real y capacidad de simulación y predicción. Y también la IoT también que permite hoy en día tener sensores mucho más potentes que se comunican con mucho menor requerimiento de energía también y transmiten los datos justo necesarios para que puedan ser utilizados, incorporados al gemelo digital. Hay distintos tipos, lo misma implementación de campo clásica, también hoy en día está siendo hasta cierto punto reemplazada por los IoT. Y bueno, y para hablar un poco de cómo calza todo esto a nivel de implementación, ya propiamente tal, en términos de la arquitectura basada en la ISO 95. Bueno, efectivamente, todo lo que está en piso de planta, los equipos están a nivel 01, pero ahí lo que quiero destacar justamente dónde se debe o dónde se recomendaría instalar, porque evidentemente el gemelo digital es un software, y ese software debe residir en un clúster virtual. ¿Por qué? Porque esto permite darle seguridad, permite protegerlo a través de firewall, de toda una infraestructura, porque también el tema de la seguridad es importante. De nuevo, por la cantidad de datos que se están generando, por la instrumentación de campo, los IoT, ese manejo de datos es crucial también, porque evidentemente acá hay un tráfico de datos desde el mundo OT hacia el mundo IT, y también hacia fuera de la compañía si es que se están llevando datos hacia la nube. Entonces, el tema de la seguridad, ciberseguridad, es fundamental y por tanto, al momento de implementar, se debe pensar implementarlo en una zona desmilitarizada. Y bueno, acá un poco de ejemplos también que hay respecto a la utilización de estos gemelos digitales en distintos ámbitos, en distintos procesos dentro de una planta minera. Por ejemplo, en una mina en Sudáfrica, al implementar estos gemelos digitales se redujo un 20%, 23% el ciclo de acarreo, o sea, cuando el camión va y vuelve a buscar material, lo cual, como ustedes sabrán, es importante porque uno de los principales costos en la mina, en el rajo, es el tema del transporte, uno por el consumo de combustible y también por el desgaste neumático, que son costos muy relevantes en las operaciones. También existen bueno, aquí yo puse un ejemplo, pero existen hoy en día Siemens y muchas otras empresas, Schneider también eh, tiene gemelos digitales de equipos que al implementarlos permiten tomar decisiones de los equipos. Por ejemplo, acá ML Metal tiene un gemelo digital de un molino SAC. Ahí, por ejemplo, acá está una foto de la interfaz gráfica donde se puede ver cómo se están distribuyendo la carga y las bolas con JB, JC y el ángulo de carga también, y se pueden ver esas variables en línea,
que permite también tomar decisiones, por ejemplo, para el control avanzado, y eso es muy importante. Y además de todo esto, el tener no solamente el gemelo digital de un equipo, sino ojalá integrado completa la planta, permite también poder identificar y prevenir cuellos de botella. Eso es súper importante porque en molienda o en concentración en general, los cuellos de botella son básicamente, van variando, evidentemente, pero generalmente son siempre la molienda o la planteradilla o el traspaso, justamente el paso de la molienda secundaria a flotación. Entonces, permite prever cuándo va a ocurrir y también mitigar su impacto. Entonces, es muy relevante también por ese lado, para identificar y mitigar cuellos de botella, en la utilización de los gemelos digitales. O sea, es una herramienta multifuncional, si se quiere decir. Bueno, y evidentemente, no solamente uno cuando habla de eficiencia a nivel de las operaciones, o sea, de la recuperación en flotación, del consumo, de la eficiencia de la molienda, sino también, ya que también estamos hoy en día muy, muy, muy interesados en tener plantas y minas sostenibles, es importante también ver cómo usamos los recursos naturales o los recursos en realidad, la energía, por ejemplo, del agua. No sé cómo es en Perú, pero acá en Chile por lo menos el tema del agua está súper complicado para las faenas mineras, dado que las organizaciones gubernamentales, el Estado, limita el uso de agua continental, me imagino que allá también, y por tanto muchas faenas están utilizando, además de hacerlo lo evidente que es que instalar plantas desaladoras, pero esos son proyectos de muy largo plazo. Pero lo que sí están utilizando también, o para lo cual están utilizando mucho los gemelos digitales, es para eficientar el consumo de agua y el consumo de energía. Por ejemplo, en concentradoras, donde uno de los subprocesos donde más se utiliza energía es la molienda, y particularmente en la molienda SAC, porque ahí son motores de grandes dimensiones, de gran consumo de energía, por lo tanto cualquier ahorro de energía ahí es un ahorro muy grande. Y lo mismo con el agua, sobre todo en la flotación, donde hay mucho consumo de agua, ahí cualquier ahorro de agua también incide directamente en el uso del recurso hídrico, que cada vez es más escaso, sobre todo pensando en que las operaciones mineras están habitualmente ubicadas en entornos geográficos donde el agua per se es escasa. Entonces, es más complejo también la disponibilidad de agua y por tanto se hace mucho más necesario. Y los gemelos digitales han venido a facilitar aún más el uso de estos recursos que son cada vez más escasos. Y bueno, y básicamente, ¿cuáles son los desafíos de la implementación de cualquiera de estos sistemas digitales, ya sea a nivel de un equipo o de una planta completa? Básicamente son siempre los mismos, ¿ah? La calidad de los datos. Ya hablábamos anteriormente que más allá que hoy en día exista una gran cantidad de dispositivos que permiten generar datos desde los equipos de terreno, además de la instrumentación de campo, los IoT, etcétera, la calidad de estos también es clave, porque si al gemelo digital tú les ingresas datos de mala calidad, el resultado va a ser de mala calidad. Ahí, por mucha inteligencia artificial que tenga, algo podrás mitigar, pero aún así los resultados no van a ser buenos. Por eso aquí la puerta de entrada son los datos, y los datos tienen que ser de buena calidad. Por lo tanto, también se aconseja, antes de siquiera pensar en implementar un gemelo digital, es tener una buena gobernanza de datos, donde se están almacenando los datos, si hay un data lake, si existe una estructura, por ejemplo, de edge computing que haga este prefiltrado, etcétera. Tiene que haber primero, como desde base, una gestión de los datos que se les van a ingresar al gemelo digital, porque esa es la clave para que pueda ser utilizado de buena manera y genere buenos resultados y tome buenas decisiones. La integración. Bueno, cada vez más, afortunadamente, es más, no quiero decir más fácil, pero menos complejo, la integración de terceros hacia gemelo digital, a través ya sea de API o de los sistemas de control a través de OPS UA, por ejemplo, u otros protocolos que permiten que esa integración sea cada vez más fluida, pero aún así existen desafíos y yo creo que cada vez más distintos proveedores y fabricantes se están uniendo a este carro porque también le ven una oportunidad de negocio importante. El volumen de datos, que ya lo mencionamos, lo hemos mencionado en varias oportunidades, es clave también, porque la gran cantidad de datos que se generan evidentemente hace que se requiera un manejo mucho más fino
y conciso de cómo se aborda el tema de la gran cantidad de datos, porque eso no es menor, porque también el IoT te puede entregar muchos datos, pero la frecuencia de los datos, cuál es la frecuencia de muestreo necesaria para que el gemelo digital realmente pueda utilizar esos datos, sobre todo si esos datos después van a ir a la nube, porque tampoco la nube, o sea, hay costos de por medio, hay temas todavía hasta cierto punto de latencia, entonces también hay que ser muy, muy riguroso en el manejo del volumen de datos. También cuando uno piensa en implementar esto, lo que no hay que perder de vista, además de otras variables, es el retorno de la inversión, porque esto también se hace con una mirada de buscar una eficiencia también económica. Por ejemplo, mencionábamos anteriormente el mantenimiento, el hecho de que tú tengas controlado, puedas predecir potenciales fallas, reduces que esa falla o puedes mitigar o predecir la falla antes que ocurra y por tanto tomar acciones, evitando que te falle el equipo directamente y evitando el uso innecesario de repuestos, lo cual se traduce directamente en costo. Y además de eso, tú también tienes que evaluar, ir evaluando constantemente si tú implementaste el gemelo digital, estableciste tu línea base en cuanto, no sé, la recuperación, si estamos pensando en flotación, en la molienda, en cómo esos parámetros establecen línea base, sobre esa línea base empiezas a medir si realmente estás teniendo retorno sobre la inversión. Por eso es que también se recomienda hacerlo de manera escalada, partir por un equipo o un sistema o un subsistema, ir probando, hacer una especie de, si se quiere llamar de alguna manera, un MVP, que permita ajustar esas pruebas y ver realmente, porque eso también te permite tener o visualizar si es que realmente tienes buenos datos, volviendo a la calidad de datos. Y eso también te permite anticiparte a no escalarlo de manera tan rápida cuando todavía no tienes resuelto un problema básico. Otro tema que es importante, que también lo mencioné, el tema de la ciberseguridad. Es fundamental, sobre todo por la cantidad de datos, porque son datos propios de una operación. Y no solamente porque se escapen los datos, sino porque también porque ha pasado mucho en la minería, que sobre todo hoy en día, que los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes, no solamente en industrias como la bancaria, que era como normalmente atacar los ciberdelincuentes. Hoy en día, de hecho, yo estuve presente cuando en una minera atacaron una operación y detuvieron la operación completa por 72 horas. 72 horas sin producir. Así de simple. Así que evidentemente el tema de seguridad no es menor, hay que abordarlo, hay que darle la seriedad que se merece, sobre todo hoy en día porque además la tecnología tiene, como toda tecnología, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo, que ya mencionaste ahora, pero el aspecto negativo es que también personas malintencionadas lo pueden utilizar a su favor. Por eso siempre hay que estar constantemente revisando cómo están los protocolos de ciberseguridad, cómo están implementados y tenerlos siempre eso en la mira. Y un tema fundamental también que no me ha hablado hasta ahora, pero yo pienso que es importante resaltar y que también una de las razones por las cuales estamos acá y por las cuales también institutos como este están tratando de liderar este tema es porque se requiere capital humano capacitado para llevar a cabo y para sostener operaciones con gemelos digitales, porque esta es una tecnología que, dado que está también apalancada de otras tecnologías que evolucionan muy rápido, entonces se necesita también un capital humano muy capacitado para también hacer frente a esta evolución tecnológica. Y por eso que es importante también estar capacitándose frecuentemente en estas tecnologías, porque no sacamos nada con implementar un sistema digital que sea muy eficiente, pero que al cabo de un tiempo nadie sepa cómo soportarlo, cómo ajustarlo, cómo utilizarlo en definitiva. Por eso es muy importante también acá el desarrollo del capital humano, ¿no? Y de manera constante, o sea, con políticas reales. Y acá hay un caso en particular, ahí traté de buscar un caso donde justamente el foco no fuera en lo tradicional, que son las operaciones ya operando, por la redundancia, sino que fuera el tema de cuando se utiliza para comisionamiento. Y acá, justamente en Quellaveco, además es una de las primeras, diría yo, la primera mina 100% digital, no sé si del mundo, pero yo creo que por lo menos de Sudamérica, no se corrijame usted, pero yo creo que es la primera en todo aspecto en ser 100% digital. Y de la mano de eso, también fue la primera en utilizar, o una de las primeras en utilizar gemelos digitales para la puesta en marcha. Y ahí justamente vi una noticia que decía que
desarrollaron más de 100 escenarios antes de la puesta en marcha, lo cual les permitió reducir la cantidad de pruebas que hacer y además replicar equipos de infraestructuras permitió reducir a la mitad el tiempo de comisionamiento. O sea, uno que está en proyecto, el tema del comisionamiento es crítico. Hoy en día es casi un arte. Entonces, el tener tecnologías como esta permiten reducir un montón de incertidumbre frente a distintos escenarios que se puedan presentar. Entonces acá, el tener estos escenarios ya mapeados, tú puedes tener planes de acción frente a esos escenarios y evidentemente reducir el impacto cuando tú ya hagas una puesta en marcha real. Y lo cual es muy valorado por todas las variables que hemos conversado, ¿verdad? Seguridad, eficiencia, costos, tiempo, etc. Entonces, esto es una noticia que me llama mucho la atención. Y de hecho, justamente aquí mencionas también que ayuda a reducir los riesgos de seguridad, porque prevé que un equipo falle, que ese equipo se incendie, etcétera, y que eso vaya a ocasionar que alguien se accidente. Así que es una aplicación práctica, real. Esto creo que fue, corríjame si me equivoco, pero creo que Yabeco partió el 22, fue poquito antes del 22, final 21, el 22 que utilizaron estos escenarios previos al comisionamiento de puesta en marcha, que fue el 22, 2021. Evidentemente, todos estos sistemas tienen un impacto económico, reducción de costo operativo, incremento de productividad, lo que mencionamos anteriormente, el análisis y retorno de la inversión y la mitigación de riesgos de los proyectos. Insisto también en el tema de proyecto, porque evidentemente cuando la inversión está, generalmente el área de proyecto no tomaban esto en consideración antes, por distintos motivos, quizá era muy caro, no tengo claro. Sin embargo, hoy en día, con todos los avances tecnológicos han hecho que estos costos vayan en descenso. O sea, la misma tecnología ha hecho que esta misma su costo vaya en descenso y por lo tanto su implementación sea costo efectiva. Y también porque permite reducir costos operativos, evidentemente, al prevenir o prever posibles fallas o posibles, no sé, se puede hacer un taller HAZOP, por ejemplo, y ver dónde están los puntos críticos y no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también costo efectivo. O sea, sabes que en realidad tenemos triple redundancia o cuatro redundancias en motores, en realidad con doble redundancia, con 2 motores es suficiente, y eso es costo efectivo, pero en realidad para otro sistema no, ahí se requiere 3 por un tema de electricidad, pero se puede hacer ese análisis porque también se pueden simular. ¿Qué pasa si falla este motor? Ya, ¿cuánto tiempo tenemos para cambiarlo? Entonces, ¿está en una línea crítica o no? Entonces tú puedes simular ese escenario y eso evidentemente, si el escenario de que con 2 motores te ahorraste el tercero. Entonces, también tienes costos asociados al desarrollo de estos gemelos digitales en etapas de proyecto. Es fundamental. Y evidentemente también porque permite tener o diseñar operaciones óptimas. O sea, tú ya partes de un diseño óptimo y además, antes de implementarlo, tienes una etapa anterior, que es el precomisionamiento, donde lo optimizas aún más y lo ajustas aún más. Entonces, cuando llega la puesta en marcha, prácticamente la cantidad de incertidumbre la redujiste considerablemente. Y eso es muy bueno. Y bueno, temas finales, yo creo que el tema, claramente, la inteligencia artificial va a seguir dando que hablar. Es un aspecto que yo creo que va a seguir apalancando el desarrollo de los gemelos digitales, sobre todo porque es una tecnología que sigue evolucionando muy rápidamente. Machine Learning, optimización de estrategia de control de procesos, son uno de los impactos más evidentes. En integración con tecnologías emergentes también han estado apareciendo algunas normas, ahí menciono una que justamente está enfocada justamente en la integración de sistemas para gemelos digitales. Automatización de sistemas, integración en gemelos digitales. Evidentemente, tecnologías de comunicaciones. Acá, además del tema de los datos, que mencionaba anteriormente, que es clave, las tecnologías de comunicaciones. 5G y posteriormente 6G también van a habilitar a que el manejo de datos sea mucho mejor, con menos latencia, con más confiabilidad y por lo tanto eso le va a dar pie a que los gemelos digitales vayan siendo cada vez más robustos y por lo tanto se propague aún más o se difunda cada vez más su utilización. Y también en perspectiva en corto y mediano plazo. Yo creo que la automatización avanzada va a ser el siguiente paso. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, a tener operaciones autónomas. Yo creo que el sueño de todo operador es tener operaciones autónomas. Así como en la mina están los camiones autónomos, yo creo que las plantas que tienen procesos un poco más complejos
yo pienso que el gemelo digital va a facilitar y va a acelerar el desarrollo de estas plantas autónomas. Y yo creo que también el tema de sostenibilidad no es menor, porque el hecho, de nuevo, como mencionábamos hace un momento, el hecho de poder utilizar esta herramienta o esta tecnología para disminuir consumo energético, para disminuir el consumo de agua, tiene un impacto directo en sostenibilidad del entorno donde está inserta la planta o la mina completa, la división completa. Y sobre todo porque eso tiene un impacto en las comunidades aledañas. Yo, por ejemplo, trabajé en una planta, en una mina, que estaba rodeada de comunidades. Entonces, y en comunidades donde, además de la minería, el otro rubro fuerte era la agricultura. Entonces, evidentemente, el recurso agua era un recurso por el cual se competía. Y claramente el hecho de que tú tengas operaciones más eficientes en el uso de agua hace que también que tú no afectes a estos agricultores al competir por el agua. Entonces también tiene un factor positivo en el hecho de cómo se aborda la sostenibilidad también y la integración con las comunidades donde estás inserto. Así que yo creo que eso también, por eso que yo creo que es como la tecnología por definición de lo que se quiere decir por transformación digital. Porque cuando uno habla de transformación digital habla de muchas cosas, pero yo creo que donde se resume todo esto, a mi juicio, es en los gemelos digitales y también los centros integrados de operaciones que integran todas las operaciones y la digitalizadas. Entonces yo pienso que apalancan también los centros integrados de operaciones y los ayudan también a tener una operación mucho más optimizada y también eficiente con el entorno donde se encuentra, amigable con el entorno donde se encuentra. Algunas recomendaciones o pasos clave para una opción exitosa. Lo mencionaba anteriormente, yo pienso que acá lo clave es tener un caso de negocio robusto. Tampoco la idea es dejarse llevar por moda, porque evidentemente pasa lo mismo que con transformación digital. Todos hablan de transformación digital, pero yo creo que de una fecha hasta ahora como que poco se habla de su análisis previo, porque evidentemente tú no puedes llegar a automatizar todos los procesos porque antes tienes que revisar cómo está tu proceso, por ejemplo. En este caso también hay que hacer una evaluación concreta de cuáles son las necesidades que vas a resolver o los objetivos que vas a tener o el problema que vas a resolver con el gemelo digital. Por eso también la recomendación es hacerlo de manera escalable. Primero quizá un equipo, un sistema y de ahí empezar a escalar. Selección de la tecnología, además porque es un tema coste efectivo. Selección de la tecnología adecuada. Hay distintos tipos de tecnología, hay de todos los sabores, todos los colores y distintos precios también. Entonces ahí también, dependiendo del tipo de empresa, cuál es su presupuesto, también hay que desarrollar, creo yo, una hoja de ruta aterrizada a la realidad de cada planta, de cada división, de cada mina, para que se haga de manera ordenada, planificada y aterrizada. También pensando en la integración de los sistemas de datos. O sea, muchas plantas también tienen sistemas antiguos que conviven con sistemas nuevos. Entonces, primero hay que ver cómo se resuelve esa integración. Evidentemente, tecnologías legacy más antiguas probablemente van a requerir interfaces para poder conectarse al gemelo digital. Entonces hay que hacer la evaluación si es que conviene la interfaz, si es que mejor migrarlo a una plataforma actualizada, etcétera, etcétera. También el tema de los datos. ¿Existe una gobernanza de datos? ¿Dónde estamos guardando los datos? ¿Cómo estamos procesando los datos antes de que ingresen al gemelo digital? Eso también es clave antes de siquiera instalar o habilitar un modelo o un gemelo digital. Y también, de nuevo, partir con un piloto, elegir un proceso donde se pueda, donde tengas tú, por ejemplo, mayor cantidad de datos, donde tengas mayor cantidad de información, donde tú veas también que el tener un gemelo digital impacta directamente o en la operación, o en seguridad, o en mantenimiento, donde haya un claro impacto directo, y de ahí piloteando. Y también lo que he mencionado también a lo largo de toda esta presentación, la escalabilidad. Lo bueno de los sistemas gemelos digitales es que por definición también son escalables, y eso es lo que hay que cuidar también. Hay que asegurarse de que lo que implementes también pueda ser escalable y pueda ser extensible al resto de la operación para que realmente tú lo puedas, o sea, puedas tener un futuro, ojalá no tan lejano, una operación completa, digitalizada, y con un gemelo digital
que te permita tener una visión completa de tu operación. Otros factores críticos a considerar, bueno, la infraestructura tecnológica, o sea, desde tener comunicaciones robustas, todos los sistemas por donde trafican los datos tienen que estar con seguridad, ciberseguridad, etcétera. La calidad de los datos, de nuevo, que es algo fundamental, es el insumo básico. O sea, los datos son el insumo básico para el gemelo digital. Por lo tanto, si esos insumos son malos, la calidad del gemelo digital, de las decisiones que tome o de la optimización que haga va a ser igual de mala. Y también esto, generalmente cuando uno habla de gemelos digitales, uno piensa en áreas como de tecnología de la información, o de tecnología operacional, áreas más técnicas, pero en realidad esto es un esfuerzo colaborativo. Y acá deben involucrarse, a mi juicio, no solamente las áreas van ligadas a la operación, el mantenimiento, tecnología, sino que también áreas de finanzas, áreas de planificación, áreas de logística. La logística en minería es clave. Y ahí también se pueden hacer mucho, o sea, de hecho, hay mucho modelamiento gemelos digitales para logística. Entonces también es importante que todos los actores que puedan tener alguna visión y que puedan aportar estén involucrados en un proyecto de implementación de un gemelo digital y no se lo dejen solamente el área más técnica o el área de proyecto, porque finalmente, evidentemente van a tener ciertos sesgos y por eso es que es mejor que la evaluación sea multidisciplinaria o el involucramiento sea multidisciplinario. Y también la gestión de cambio. Y también es importante porque muchas veces cuando se habla de géneros digitales, a veces se habla a muy alto nivel. Entonces es difícil explicárselo a alguien que quizás no conoce mucho de esta tecnología, pero sin embargo va a tener que usarla. De repente un operador, un mantenedor que no ha estado, no ha tenido una capacitación, un curso, y le hablan de géneros digitales, probablemente no va a entender. O probablemente entienda algo que no es, por ejemplo, que es un simple simulador. Y eso a la larga significa que genera una reticencia a su uso. Pasa, por ejemplo, cuando se implementa cualquier tecnología, porque si tú no conoces algo bien, probablemente, y si no entiendes también cómo te beneficia, que es lo más importante, porque tú tienes que saber que el gemelo digital va a ser, te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a cometer menos errores. Entonces, uno tiene que también tener un plan de comunicación robusto que sea capaz de hacer entender a toda la organización cuál va a ser el objetivo del gemelo digital, para qué se va a usar y quiénes van a ser los actores clave y quiénes van a tener que apalancar todo este desarrollo y quién lo va a sostener el tiempo. O sea, hay que hacer un trabajo bien profundo a nivel organizacional, incluso antes de pensar en la tecnología, porque esa puede ser la clave para que un proyecto sea exitoso o sea un desastre. Y también la necesidad de capacitación que ya le hablamos anteriormente en nuevas tecnologías clave. Esto lo refuerzo porque yo me he dado cuenta también que es súper importante, de hecho, nuevamente, por eso yo creo que muchos estamos acá interesados en este tipo de temática, porque es algo que ya no es algo que estamos pensando como para el futuro, es algo que ya está ocurriendo ahora ya. De hecho, que ya ve que ya lo tiene, por ejemplo, y así muchas otras eh, empresas mineras en el mundo. Y por lo tanto, es fundamental estar continuamente capacitándose. También generar colaboración con otras instituciones, con otras organizaciones, instituciones educacionales, por ejemplo, como esta, tener entrenamientos prácticos, o sea, aprovechar el gemelo digital también tiene múltiples funcionalidades, como ya lo hemos visto hasta ahora, que permite también tener entrenamiento continuo, al mismo tiempo que la operación, la dinámica de la operación va cambiando, eso genera también que el proceso también se tenga que abordar de manera distinta y por tanto el entrenamiento tiene que ser continuo y eso es importante que las organizaciones lo entiendan así y que no solamente lo vean de una manera cerrada, como un silo, sino también que involucren al resto de actores dentro de su entorno, o sea, como una especie de involucramiento en un ecosistema minero, que involucre a comunidades para capacitar a futuros operadores, mantenedores, planificadores, etcétera, que entiendan qué es lo que es el gemelo digital, por ejemplo, cosa que cuando lleguen a trabajar ya sepan por lo menos a nivel conceptual de qué se trata y no sea algo nuevo y sobre todo más allá sepan la tecnología en sí, sepan cuál es el valor de implementar y de mantener un sistema de gemelo digital que no es tener tecnología porque está de moda solamente, sino porque realmente agrega un valor.
Y bueno, básicamente ese era un poco lo que les quería mencionar. Traté de abordar, yo sé que quizás fue mucha información en poco tiempo, hay mucho de este tema, no quise entrar en tanto detalle, quise ir de lo más macro, digamos, más general, a lo puntual relacionado con plantas concentradoras y minería en general, porque directamente esto es lo que de alguna manera nosotros no hablamos que es el futuro, es el presente, hasta cierto punto ya fue pasado, porque ya ocurrió pocos años atrás, entonces hay que empezar a pensar qué es lo que viene, hay que estar siempre atento a qué es lo que viene, porque pensando así uno sabe por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que estudiar, o qué es lo que tiene que averiguar, o saber, o especializarse. Así que también, bueno, esto es parte del programa de mantenimiento mantenimiento eléctrico de plantas concentradoras, que también es algo clave y es importante también que los mantenedores sepan esto, sepan cuál es el potencial que le pueden sacar. Por eso también nos se dieron cuenta que mencionaba mucho el mantenimiento predictivo, porque, no sé, donde yo he trabajado, el mantenimiento predictivo era casi una quimera, porque claro, había un análisis estadístico que te permitían predecir efectivamente con cierto nivel de certidumbre, pero con esto ya cambia radicalmente el juego, porque ahora el nivel de incertidumbre baja radicalmente y con el avance de la tecnología eso va a ser prácticamente, no creo que cero, pero muy cercano a. Así que los dejamos también invitados a este programa que va a estar muy entretenido. Habemos tres profesores, y el módulo que me toca a mí particularmente, y el de automatización de control de planta también, va a estar bien entretenido. Vamos a hablar un poquito de gemelos digitales, quizás no tan en profundidad porque son muchos los temas en control, pero sí su aplicación un poco más detallada como se hizo, y también la idea es que hagamos algo más práctico, así que ahí va a estar bien entretenido, así que los dejamos cordialmente invitados a que puedan participar de este programa que está muy, muy bueno. Así que muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestro expositor. Ha sido una especialización o una clase bastante grata para todos nosotros. Nos ha explicado cómo nos ha ido o cómo nos va en la industria, en la revolución de la industria, ¿no? Ahora, esto directamente nos va a ayudar a que ustedes puedan especializarse, capacitarse y puedan obtener mejores puestos de trabajo, como seguramente lo quieren, ¿sí? Ahora el chat se ha habilitado para que ustedes puedan escribir las preguntas necesarias hacia el, el especialista, ¿sí? Y pueda responderlas a mayor brevedad. Si desean, pueden escribir, por favor, sus preguntas, vayan escribiendo para para que nuestro especialista las pueda responder. Tú, Héctor, me vas a estar diciendo las preguntas, ¿cierto? Sí, justamente ya empezó Ya, una primera perfecto. pregunta, Marcos Antonio, que nos dice, vamos a poder desplegar un modelo de simulación en el programa de formación. ¿Qué software usan para simular los entornos de operación? Sí, justamente la idea es que hagamos una simulación de algún proceso o subproceso dentro de una planta concentradora. Eh, estamos analizando vamos a utilizar un software que se llama Codesys, que es un software multiplataforma, es una especie de, si se quiere, de Android para plataformas de telefonía, es una especie de, también la soportan distintas marcas de PLC, o empresas PLC. Entonces, la idea es que hagamos algún proyecto ahí, que podamos simularlo y que sea entretenido y que sea práctico para un poco resumir todo el aprendizaje. Y que sea un proyecto también que no sea ni muy complejo ni muy simple, pero que de alguna manera los pueda desafiar a aplicar los conocimientos adquiridos durante el transcurso del módulo. Chicos, hagamos llegar sus siguientes preguntas
para que puedan ser respondidas por el especialista. ¿No hay más preguntas? Hay una nueva pregunta. Ya. Dice, ¿podemos ver el molino de bolas OSAC, su evaluación de bitácora de velocidad y llenado de bolas? ¿Cómo así? No entendí la pregunta, perdón. Si la podemos ver, ¿dónde? ¿Cómo? Dice, ¿podremos ver el molino de bolas o molino SAC, su evaluación de bitácora de velocidad y llenado de bolas? Esa es la consulta. Eh, pero ¿verlo dónde? ¿Durante el programa? O sea, vamos a analizar durante el módulo justamente cuáles son las variables de control de un molino de bola, molino SAC, la clasificación, la flotación, el espesamiento. Vamos a ver justamente cuáles son las variables fundamentales de control y cómo se abordan y justamente cuáles son las estrategias de control más utilizadas también para el control de procesos. No sé si eso responde a la pregunta, o lo entendí así por lo menos. Sí, justo mencionó que sí, Marcos. Perfecto. Estimados estudiantes, ¿alguno tiene otra pregunta adicional para que pueda ser respondida? Ya, a ver. Dice, con los gemelos digitales se podría decir que el monitoreo del proceso en los sistemas SCADA puede ver y operar online teniendo como base la tecnología. Claro, Lo- justamente esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, es la pregunta. Con ya. los gemelos digitales podemos decir que el monitoreo del proceso de los sistemas SCADA se puede ver y operar online. Claro, el gemelo digital un poco apunta a eso, apunta a tener todo integrado. Por eso se llama gemelo digital, es como que tú tuvieras, eh, no sé si vieron la película, hay una película que se llama Ready Player One, que es de Steven Spielberg, que tiene un mundo virtual, una réplica del mundo real, pero virtual, claro, con ciertas modificaciones, pero lo que se busca justamente es tener toda tu operación replicada en un modelo digital, o sea, completa, o sea, el mundo físico completo, o sea, mapeado con el mayor detalle posible, de manera que tú, en línea, con los datos que te llegan de proceso, puedas evaluar escenarios, puedas ver, visualizar potenciales fallas, ver cuál es mejorar tu punto de decisión y, por ejemplo, en el SCADA, definir cuáles son los set points óptimos para la operación que tú quieres, no sé, pues, también en sistema eléctrico, tener el sistema eléctrico integrado para ver cómo están las protecciones y simular qué pasa si falla esta protección, cuál es el impacto, en qué proceso, de manera que te permite tomar decisiones para mitigar eso. Entonces tiene una serie de ventajas. Es tener una réplica de un mundo real en un mundo virtual digital. Entonces, justamente ahí no solamente SCADA, sistema de control, equipos físicos, tener todo digitalizado y una réplica. Es una réplica, justamente. Y ese es el objetivo. Excelente. Tenemos una última pregunta eh, sobre modelos de confiabilidad en pronósticos de vida. ¿Remanente también tiene experiencia? Si te entiendo la pregunta, tiene que ver con gestión de activos. Bueno, el gemelo digital, justamente una de las, de las potencias o el potencial que tiene el gemelo digital es justamente la gestión de activos. Eventualmente permite tener la vida útil, predecir la vida útil de un equipo y su desgaste y por tanto también tomar decisiones de ordenamiento de repuestos, la cantidad exacta que tú necesitas e ir ajustando eso también en el tiempo, porque esto es dinámico. Evidentemente,
por mucho que tú cuides un equipo, el equipo se va a desgastar, pero tú le puedes dar una mejor utilización y puedes tener darle una mejor vida útil y evitar cambiarlo tan frecuentemente, o también muchas veces, por ejemplo, los molinos del crash stop, se detiene para ver cómo están los lifters, cómo está la carga, si hay alguna falla. Entonces tú también con todos estos datos que te están ingresando, tú puedes, no sé si evitar, pero sí minimizar hasta cierto punto el tener que hacer estas detenciones para, para ver la condición del equipo y de esta manera tener esos datos de confiabilidad, los puedes tener en línea. Entonces, esa es la gracia, que tú no tienes que, o sea, básicamente la gracia es el manejo de datos, de cómo tú manejas los datos y para obtener la información que tú quieres, de manera que el modelo digital o el gemelo digital los pueda utilizar a su favor para tomar decisiones. O sea, siempre va a haber alguien ahí, pero evidentemente te va a permitir te va a hacer recomendaciones en base al, al estado real de las variables del terreno, no a datos que tú le ingresaste, por ejemplo, lo que hablamos antes en un simulador que tú le metes datos históricos y que en base a algunos, algunas ecuaciones matemáticas, estadísticas, hace una predicción. No, acá es en tiempo real, entonces va a ajustar en tiempo real, sumado al hecho que hoy en día tiene inteligencia artificial que aprende, entonces evidentemente vas a tener una gestión de activos mucho más eficiente y efectiva también. Excelente. Jesús, haremos llegar un video y un ejemplo para que puedas visualizar cómo funciona el tema de gemelos digitales. No te preocupes. Comentarles que, bueno, ya hemos terminado la ronda de preguntas, pero les pido por favor que no se vayan, porque tenemos una gran sorpresa para ustedes y también vamos a comentar sobre los certificados que van ustedes a obtener por ingresar a esta masterclass, ¿correcto? Le pido a nuestro especialista, le digo muchas gracias por sus conocimientos, por aportar para el conocimiento latinoamericano y que también podamos todos aprender de su experiencia. Le damos, le decimos que muchas gracias y lo procedemos bueno, a salir para poder conversar acerca de las preguntas. Estamos bastante agradecidos. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a todos por su asistencia también y por las preguntas y espero verlos pronto también dentro del programa. Así que sean cordialmente invitados. Muchas gracias. Perdón, Jonathan, ¿tienes algo que decir? Nos hizo una última pregunta. A ver, ¿Qué tipo de base de datos se enfoca para tecnologías de gemelos digitales y los sistemas de seguridad aplicables para evitar hacks y virus informáticos? uf, ¿qué tipo de base de datos? O sea, en realidad no hay una base de datos en particular. Si lo importante en esto, hay distintos tipos de base de datos, ahí también depende del tipo de sistema, del tipo de proveedor. Si más que la base de datos, es el tratamiento de los datos y en cuanto a ciberseguridad, el tipo de firewall. O sea, el firewall, ¿dónde tú lo pones? Con nivel de redundancia. Yo no soy especialista en ciberseguridad, pero sí, por lo que me ha tocado ver, claro, instalan capa sobre capa, también seguridad física, acceso o sea, porque la ciberseguridad también tiene distintas capas. Entonces tú tienes que aplicar eso en todas las capas. Y como mencionaba también en, la, en una diapositiva donde está la ISA 95, lo importante es que esto quede aislado, o sea, que bien protegido, no quede ni una red OT directamente comunicado a la red de control, sino que quede protegido por firewall hacia abajo y hacia arriba. Entonces hay que implementar todas esas barreras físicas y virtuales y mantener sobre todo, que es lo básico, actualizado a todos los firewalls con los parches al día y constantemente estando al día y con los proveedores de los servicios de seguridad también. Y el tema de ciberseguridad es algo muy importante que hay que tener en cuenta hoy en día, no solamente para los gemelos digitales, hoy en día en realidad el gemelo digital es un cliente más, pero en realidad para todas las operaciones. O sea, un CIO sin ciberseguridad no funciona, un sistema de control de día sin ciberseguridad en ninguna capa no funciona, entonces un poco ese es el llamado. Excelente. Todos brindemos un fuerte aplauso mediante los emojis
a nuestro especialista. Muchas Y gracias. bueno, concluimos con la parte de preguntas y respuestas. Y como les mencioné, vamos a conversar acerca del programa. Veo algunos bastante interesados, ¿sí? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuáles son los módulos? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cuáles son los beneficios que ustedes van a obtener? Todo vamos a conversar ahora. Quédense, por favor, para poder hablar al final de cómo vamos a entregar nuestros certificados de participación. Damos el pase, por favor, para que puedan iniciar con esa explicación. Buenas noches, ¿se me escucha, Mauricio? Sí, se te escucha perfectamente. Vamos a Perfecto. empezar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los participantes. Los saludo antes mío. Ahora les voy a explicar más o menos una breve explicación sobre el programa de especialización. Como podemos ver, el programa abarca 6 módulos: desde seguridad de riesgo eléctrico,